Hola, bienvenidos a Tlanextlan. Hoy hablaremos de la Navidad mexicana entre comillas. Y al final del video quiero mostrarte algo que preparé muy especialmente como regalo de fin de año para todos los que les interese poner en práctica y llevar a su vida diaria el calendario y las enseñanzas de los antiguos mexicanos, toltecas y aztecas. Ahora sí, comenzamos. Ya ha nacido el sol, el resplandeciente, el niñito precioso, el águila que asciende, el niño turquesa, el rayito de sol. Ha nacido el que nos trae la luz, el calor, el que hace el día. Huitzilopochtli, el niñito precioso, el colibrí de la izquierda, ha vuelto a nacer. Los antiguos mexicanos, como los grandes astrónomos que fueron, observaron que Tonatiuh, el sol, alcanzaba sobre el horizonte del oriente su posición más al norte entre los días que hoy conocemos como 20 y 23 de junio. Ese era el día más largo del año y la noche más corta. Posteriormente, en su desplazamiento hacia la izquierda, el sol alcanzaba su posición más al sur, deteniéndose entre el 20 y el 23 de diciembre, siendo ese día el más corto del año y la noche más larga. Ese día en que el sol llegaba al punto más al sur sobre el horizonte del oriente, deteniendo su trayectoria, era el día en que se consideraba el nacimiento del sol, el nacimiento de Tonatiuh, a quien llamaron Huitzilopochtli. Los nahuas observaron que en estos días cercanos al solsticio de invierno en el hemisferio norte se observa, al salir por el horizonte, un sol más pequeño comparado con los demás días del año. Por eso le llamaban el niño sol. La palabra solsticio significa sol quieto y se refiere a los 2 o 3 días en los que, en apariencia, por efecto visual, el sol se detiene en el horizonte. Esto tampoco pasó desapercibido para los antiguos mexicanos. El sol fue considerado simbólicamente como una gran ave que surca el cielo. Está en lo alto, por eso lo llamaban el águila blanca. En ese momento en el que el sol nacía era pequeño y se detenía. Por eso tomaron como alegoría al colibrí. Este ave era más que adecuada para simbolizar ese momento solar, ya que el colibrí, además de ser un ave pequeña, es la única capaz de detener su vuelo y mantenerse quieta como el sol en el solsticio de invierno. Colibrí en náhuatl se dice Huitzilin. Entonces los mexicas llamaron al sol Huitzilopochtli, que significa el colibrí de la izquierda, porque es a la izquierda en el horizonte solar donde éste nace. Es a la izquierda del sol el punto de partida del movimiento solar. Tanto Huitzilopochtli como el colibrí zurdo son una representación simbólica del sol. Huitzilin es el sol en su etapa de niño y Huitzilopochtli es el sol en su etapa joven y guerrera. Por eso, en el solsticio de invierno también se dice que es el nacimiento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli nace del vientre de Coatlicue, la de la falda de serpientes, símbolo de la tierra. Ella ha quedado embarazada después de recoger una pluma que guardó en su regazo, pluma que encontró al estar barriendo el teocalli. Al buscar de nuevo la pluma, se da cuenta que ha desaparecido y ella ha quedado embarazada. Su hija, Coyolxauhqui, símbolo de la luna, se siente agraviada por el estado de su madre y en complicidad con sus hermanos, los 400 surianos, que son las estrellas del sur, deciden matar a su madre. Coatlicue se aflige por saber que van a matarla.
Ahí es cuando escucha la voz de Huitzilopochtli, que le habla desde su vientre. Madre, no temas, yo te defenderé. Cuando Coyolxauhqui con sus hermanos llegan para matarla, justo en ese momento nace Huitzilopochtli, armado con su serpiente de fuego, y mató a Coyolxauhqui, cortándola con su arma solar, a ella y a sus hermanos. De esta manera salvó a su madre. Huitzilopochtli nació como un guerrero victorioso. Nació invicto, como el guerrero solar. Este mito nahua es una metáfora del triunfo del día sobre la noche. Coatlicue es la tierra, el horizonte. Huitzilopochtli es el sol. Coyolxauhqui, que es la luna, y los hermanos son las estrellas. Es entonces, en el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, el nacimiento de Huitzilopochtli. Esto se celebraba en el calendario nahua en la veintena de Panquetzalitli. En este mes se realizaba la principal festividad de Huitzilopochtli. La imagen de Huitzilopochtli era ataviada con guirnaldas de maíz tostado y la sacaban al patio del teocalli en andas el último día de esta veintena. Desde que nacía el sol hasta que se ponía, todo el pueblo comía un preparado de amaranto llamado el sol, y nadie podía beber agua. Al final del día se realizaban danzas, y había una que solo realizaban los hombres jóvenes y mujeres que habían servido en el teocalli por un año, y que finalmente podían hacer su amarre y casarse. El solsticio no sucede siempre el 21 de diciembre, sino en el margen de estos días, y a partir de ahí comenzaba su nuevo ascenso sobre el horizonte. Hay que mencionar que el nacimiento del niñito precioso mexicano, del colibrí de la izquierda, Huitzilopochtli, coincidió con el nacimiento de otro niño mítico, el niño Jesús, y la religión cristiana lo celebra con lo que todos conocemos como la Navidad. Nativitas es Navidad en latín y significa nacimiento. Fueron los romanos los que en su expansión territorial llevaron una festividad por infinidad de regiones de Europa. Los romanos celebraban a Mitra, un dios de origen persa, que simbolizaba al sol, y era representado como un hombre joven. Este dios fue incorporado a su panteón, y curiosamente ganó gran popularidad entre los ambientes militares romanos. En la tradición del culto a Mitra, se celebraba su nacimiento el 25 de diciembre, fecha que coincidía con el solsticio de invierno y la festividad del Sol Invictus. Como es bien sabido, la religión cristiana adaptó muchos ritos paganos y los incorporó a sus propios ritos. No solo el nacimiento de Mitra coincide con el de Jesús, Mitra también resucitó. Por eso no es descabellado pensar que el catolicismo adaptó e incorporó viejos cultos paganos a su naciente religión. Con esto no estoy tratando de desmerecer a Jesús ni niego su existencia, pero las coincidencias son evidentes. Pero también existen coincidencias con Huitzilopochtli, con Osiris y con Horus. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todo es falso? ¿Que solo son una copia? No, no es así. Esto nos muestra cómo las diferentes culturas a lo largo de la historia y a través del mundo entero han honrado al sol, simplemente porque este es la fuente que da vida a todo en nuestro planeta. La observación de los solsticios y los equinoccios han sido una característica de las culturas más avanzadas de la antigüedad.
Los persas celebraban el nacimiento de Mitra, el sol invicto, el 25 de diciembre, y cuando el Imperio Romano se expandió por Europa y Asia, los romanos adoptaron este culto. Posteriormente, los romanos adoptaron como religión el cristianismo, apareciendo por primera vez la Navidad como una festividad cristiana, en la que se mostraba a Jesucristo como el verdadero sol invicto. La festividad del Sol Invictus, primero en la figura de Mitra, se adaptó luego en la figura de Jesús. Algunos estudiosos creen que cuando llegaron los religiosos españoles, observaron que los antiguos mexicanos celebraban una festividad religiosa en la que se conmemoraba el nacimiento de un dios a finales de diciembre, y que a ese dios lo llamaban niñito. Buscaron una estrategia para adaptar ese niñito sol mexicano y convertirlo en el niño Jesús. Así, las sociedades indígenas, que compartían la misma cosmovisión, terminaron aceptando la adoración al niño Jesús. Tanto el mito de Mitra como la posterior Navidad y el mito de Huitzilopochtli, como también Horus u Osiris, no son ni más ni menos que la celebración del solsticio de finales de diciembre y la veneración del Padre Sol, dador de vida y fecundador de la Madre Tierra. Y ahora sí, el regalo que te mencioné al comienzo. He creado un PDF al que llamé Calendario Tonalpowali para la vida diaria. La finalidad de este documento es que puedas por ti mismo y de manera simple incorporar a tu vida el calendario Tonalpowali. Te preguntarás para qué sirve eso. En primer lugar, para conocerte mejor a ti mismo. Segundo, para que a partir de este conocimiento puedas comprender tu entorno, situaciones e interacciones de tu día a día. Y tercero, como apoyo, para elegir los momentos más convenientes o conocer con anterioridad las posibilidades que te brinda la energía de cada día y alinear de esta manera tu energía personal con la del cosmos. En este documento encontrarás la información para que puedas utilizarla. Te mostraré de manera simple cómo obtener tu signo de nacimiento y tu cargador anual. Además, te muestro cómo sumarlos, para que mediante la cruz simplificada que realicé para ti puedas saber en qué necesitas poner el foco cada año para tu desarrollo, tanto personal como espiritual. Además, vas a aprender sobre las familias energéticas y las palabras clave para interpretar cada signo, cada día y tu cruz anual, y también tu cruz de nacimiento de una manera muy simple. Quiero regalarte este conocimiento ancestral, introductorio, para que explores y te adentres en este maravilloso conocimiento, que sigue siendo de gran ayuda y utilidad para el desarrollo personal y que no ha perdido actualidad. Para esto solo tienes que unirte a nuestro grupo en Telegram. El link está, como siempre, en la descripción. Y una vez que te unas, puedes pedir el enlace de descarga que con gusto compartiré contigo. Sin más, y deseándote una feliz vuelta al sol y un maravilloso año nuevo, me despido hasta el próximo video. No olvides darle like y suscribirte. Chau, chau.